Hola a todos, espero que estéis todos bien. Estoy aquí para aportar mi granito de arena a la época de confinamiento que nos ha tocado vivir. Y bueno, mi querida Mireia me ha pedido que hiciera un vídeo para la biblioteca Miquel Martí i Pol sobre cómo escribir bien. Bueno, esto es un tema bastante amplio y voy a intentar dar mi opinión como correctora profesional en el menor espacio posible, que sea entendible y bueno, y que cada uno haga con estos consejos lo que quiera, lo que considere oportuno, porque no existe una pócima mágica, no la hay, que te diga haz esto y escribirás bien. Yo lo que os voy a comentar es el fruto de, de mi experiencia y de los años que llevo con la literatura, estudiando técnica, narrativa y demás, y bueno, aquí va mi opinión. Vamos a partir de una base, tengo aquí, para que no se me olviden las cositas, vamos a partir de la base de que yo considero que nadie nace sabiendo escribir. Esto no es un talento oculto al que le tocan a ciertas personas y el resto pues se queda sin ese poder, ¿no? Es como... Sí que puedes nacer teniendo cierta predisposición a escribir bien, igual que hay personas que nacen con cierta predisposición a dibujar bien, ¿no? Y lo hacen desde pequeñitos. Tienes esa sensibilidad, ese toque, esa pluma. Pero a escribir se aprende escribiendo y hace falta mucho trabajo y mucha constancia sobre todo, ¿no? Porque es un trabajo muy solitario. Hay que dedicarle mucho tiempo y ser constante y romper mano. Entonces, pues... a lo que veníamos, todo el mundo puede escribir. Bueno, otra pregunta interesante. Yo considero que no. Una cosa es que si pensamos en juntar palabras, todo el mundo puede crear una frase, mejor o peor. Pero para saber escribir tienes que tener una historia y saber contarla. Porque tú puedes tener una historia, pero no tener ni idea de cómo contarla, no llegar al lector. Entonces, por muy buena que sea tu historia, te vas a quedar, tu novela no va a llegar a nadie, no vas a llegar a ningún sitio. Sin embargo, puedes escribir perfectamente, puedes saber contar una historia, igual que se la cuentas al vecino, a tu amigo. Puedes tener un talento especial en contar historias y, sin embargo, no encontrar la historia que quieres contar. Entonces, esos son los ingredientes. Vale, y ahora ya me voy a los consejos para no hacerlo demasiado largo. Para mí hay 3 pilares básicos para escribir bien, aparte de que si te interesa mucho escribir bien, busques cursos de escritura, si no sabes de técnica, y aprendas técnica y recursos literarios, porque como digo, es un oficio y hay muchísimas pequeños detalles, pequeñas cositas que tienes que manejar, que tienes que dominar, como es el narrador. Si te falla el narrador, la historia falla. El decir o mostrar, el crear personajes, todo esto lleva su trabajo, lleva su técnica. Son muchos los que han estudiado sobre esto y nos han ido dando pues las bases para poder hacerlo bien. Y es bueno no desaprovecharlo. Entonces, si estás muy interesado, yo te recomiendo que hagas algún curso, aunque sea un pequeñito taller, si no tienes disponibilidad o no te lo puedes permitir, pero hay muchas cositas por ahí que son muy interesantes. Ahora, mis consejos para escribir bien son un poco a grosso modo, ¿eh? En primer lugar, yo creo que hay que ser buen lector. Hay que ser buen lector y además hay que leer bien. Leer bien, ¿qué significa? Pues que vosotros, si sois buenos lectores, habréis visto que hay muchos escritores que te recuerdan a otros. Y es que los escritores lo que hacemos es que, sin darnos cuenta, tenemos como asimilado en nosotros todas las lecturas que hemos tenido a lo largo de los años. Entonces, al final, nuestro estilo es parecido a todas esas lecturas que hicimos, a todos esos escritores que son nuestros escritores base. De hecho, en muchos talleres de escritura te preguntan cuál es tu escritor favorito o en el que te inspiras, porque
muchas veces tu estilo se asemeja, o tu forma de escribir, incluso el género, ¿no? Si tú eres muy aficionado al género thriller, es muy difícil que de repente así un día digas, voy a escribir una novela romántica. Es muy difícil, ¿no? Pues lo mismo. Sin darte cuenta vas a tirar de todos esos escritores a los que tú has leído. Entonces por eso digo lo de leer bien, ¿vale? No voy a hablar de autores porque no quiero mojarme hasta este punto. Y esto lo digo porque tienes cierta lógica, ¿no? Porque si lo piensas, yo no conozco a ningún cocinero que le encante cocinar y odie comer. O sea, entonces, por esa misma regla de tres, no concibo a un escritor que escriba y odie leer, no lea. O sea, no me entra en la cabeza. Entonces, además que se nota mucho cuando un escritor lee y cuando lo hace bien. Aunque me repita, se nota muchísimo. El segundo consejo que yo doy es el de no tener ninguna pretensión a la hora de escribir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te enfrentas a tu primera novela o segunda o tercera, no tengas ninguna pretensión, sobre todo en la primera, de querer ser el premio Nobel de este año o del año que viene, no sé cómo estará la cosa. Pero bueno, a eso me refiero, que no partas de la base de querer triunfar con esa novela, de querer que te publiquen mañana, de que va a ser el pepinazo de novela, de que vas a llegar tú y lo vas a romper todo, vas a romper los esquemas, porque entonces lo que estás haciendo es crearte una mochila de presión detrás que vas a ser incapaz de acabar tu novela. Todo te va a parecer mal, no te va a acabar de cuadrar, te vas a exigir muchísimo y no vas a disfrutar. Y lo primero que hay que hacer es disfrutar. Entonces lo que tienes que hacer es, sin ninguna pretensión, ponerte ante la hoja en blanco y dejar que fluya. Deja que fluya. Y aquí va mi tercer consejo. En este dejar que fluya, tienes que escribir el primer manuscrito que nosotros llamamos, ¿no? La historia de principio a fin. Sin pretensiones, sin presiones, te iba a decir sin esperanza ninguna. O sea, simplemente suéltalo, como Frozen, suéltalo. Y la tercera parte es corregir y corregir mucho. Porque tu primera parte, o sea, tu primer manuscrito va a ser la punta del iceberg. El resto del trabajo va a ser corregir y corregir mucho. Cuanto más corrijas y más pulas la novela, mejor será. Estoy hablando de novela y puede ser relato, puede ser microrelato, puede ser microcuento, puede ser cuento, todo lo que sea narrativa. Tienes que corregir mucho. Para ello, yo recomiendo, una vez tengas tu primer manuscrito, lo dejas en barbecho. ¿Qué quiere decir esto? Lo dejas un tiempo apartadito y te distancias del texto. Un mes, lo que tú consideres oportuno. ¿Por qué? Porque cuando estamos metidos en el texto no vemos todo lo que hay. Es nuestra criatura, la queremos tanto que no somos capaces de ver los errores. Entonces lo mejor es distanciarte un tiempo y cuando vuelves a leerlo, lo lees con otros ojos. Entonces ahí, cuando has cogido distancia y vuelves, es cuando realmente vas a hacer un buen trabajo de corrección. También recomiendo, si no dominas la técnica y demás, que inviertas un poquito y se lo pases a algún corrector profesional, porque de verdad que la corrección es muy importante. Pero bueno, también lo puedes hacer tú si dominas la técnica y si dejas ese tiempo en barbecho y te esfuerzas en pulir. Hay que tener mucha paciencia a la hora de escribir una novela o de escribir lo que tú quieras que tenga que ver con narrativa, porque es un trabajo muy duro, es un trabajo muy solitario al que hay que dedicarle muchas horas si realmente lo quieres hacer bien. Y bueno, quería hacer un vídeo corto y al final se ha quedado largo y no he contado la mitad de las cosas, pero bueno, quería dejarlo bastante condensadito y dar unos consejos pues básicos, que aunque yo creo que son básicos, son muy generales y muy, muy importantes, que hay que tener muy en cuenta. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva de mucho y que os dediquéis a escribir y que ya lo hagáis bien y que leáis mucho. Muchas gracias a todos, un besito y espero que estéis todos bien.